Saludos a todos. Voy a hacer un resumen de los pasos que tienen que pasar para elaborar la tesis en la Universidad Rural de Guatemala. Inicialmente, ustedes verifican los requisitos que solicita la universidad, qué es lo que tiene que llevar la tesis, qué temas tiene que cumplir. Para ello se van a mi blog. Tengo un blog que se llama ururalfranciscobaten.blogspot.com y se van donde dice verificación de requisitos para presentar la tesis. Yo aquí ya tengo abierto el documento y ahí se tienen que presentar carátulas, contracarátulas, introducción hasta los resultados. Pero así se tiene que presentar la tesis, pero no se debe de elaborar de esa manera. Hay algunas etapas que hay que cumplir. Por ejemplo, se comienza con el planteamiento del problema, que es la etapa 1, y ese planteamiento del problema se tiene que colocar en unas matrices que ya están generadas, y es lo que se conoce como el árbol de problemas. Yo tengo también abierto el documento del árbol de problemas. Este documento lo pueden descargar en este numeral 2. Comience con estos anexos o instrumentos fundamentales. Son los primeros pasos. Yo ya tengo aquí el documento. Ustedes buscan un problema central, cuál es el efecto de ese problema central, cuál es la causa principal de ese efecto, de ese problema central. Teniendo el árbol de problemas sería el paso número 1. El paso número 2 sería el árbol de objetivos. Aquí se pasa en positivo o en la forma deseada. Supongamos aquí colocamos contaminación del agua. Aquí sería lo que queremos, sería eliminar o evitar la contaminación del agua. Es convertir básicamente lo que está en negativo y colocarlo aquí en una forma deseada. El medio es el nombre de la tesis, es el nombre de la investigación que ustedes van a poner en marcha. Estos son los dos anexos. Sería el paso número 1, sería el planteamiento del árbol de problemas. El paso número 2, el árbol de objetivos. Se manda a la central de la universidad en este formato, que es el F0312-2015-06. Ese es el que se envía a la central. Ya estando aprobado el tema, ustedes siguen con el paso número 3, sería el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es buscar los efectos, buscar los números o demostrar numéricamente los efectos de la problemática. Y por supuesto también se habla de la causa, que en este caso sería la X, y la Y el efecto. Se busca estadísticas de los últimos 5 años, 6 años, 7 años, depende desde cuándo se da la problemática. Podrían trabajar con un mínimo de 5 años, pero si el problema comenzó hace 3 años, se puede trabajar durante los últimos 3 años. Este es el coeficiente de correlación, es averiguar si tiene o no correlación la causa con el efecto. De preferencia si tiene una buena correlación, tendría que quedarse entre puntos 80 a 1, pero los estadistas dicen que si se tiene un 50 o un 60 es bastante, sí tendría que tener correlación. Ya tengo un video anterior explicando el coeficiente de correlación. Teniendo el coeficiente de correlación, son los mismos temas que debo de copiar y pasarlo a la proyección. Es el numeral 4. Copio los mismos datos y aquí lo que hago es ir agregando los años. Por ejemplo, si usted está trabajando para el año 2016, tendría que proyectar qué va a pasar en el 2017, qué va a pasar en el año 2018,
19 y así sucesivamente, para crear la proyección que va a pasar si no se ejecuta la propuesta de mi tesis, en este caso de su tesis. Sería el paso número 4. Después de eso ya podríamos plantear la justificación. La justificación es describir los efectos que está pasando actualmente y cómo podría resolver esa problemática a partir de mis resultados. Luego nos vamos a la matriz de la estructura lógica. Siempre se tiene que hacer el coeficiente de correlación antes de la matriz de la estructura lógica, porque necesito sacar algunos datos de la proyección para los indicadores. Aquí en este documento que ustedes pueden encontrar en mi blog, les estoy explicando cómo se hacen los indicadores, cómo se hacen o cómo se plantean los medios de verificación, los supuestos, qué es lo que tiene que cumplir como algunos requisitos mínimos. Y aquí es donde a veces se coloca, se piensa o se ha reducido un 50% de los efectos de tal problema, por ejemplo, pero ¿dónde saco ese 50%? Posiblemente en la proyección, o es en la proyección donde debo sacar esa cantidad. Después de la matriz de la estructura lógica hay un documento, como les digo, hay un documento específicamente que explica cómo se hace la matriz de la estructura lógica. Después de la matriz de la estructura lógica, ustedes se van siempre al documento de Word y ya podrían plantear los resultados. Es el anexo 3. Ya pueden plantear los resultados de la tesis. Es como la propuesta. Aquí es lo que se va a hacer para resolver el problema central. Recuerden que el objetivo específico viene del problema central, así que ¿qué tengo que hacer para cumplir con el objetivo específico y así resolver el problema central? Hay dos resultados que van de cajón, que es el resultado de la unidad ejecutora y el resultado del diagnóstico de la problemática, aunque el diagnóstico de la problemática es algo pasado, pero hay que colocarlo. ¿Cómo hicieron ustedes para identificar la problemática? Y la unidad ejecutora es la institución que va a ejecutar la propuesta de su tesis. En la página de la universidad, en el numeral 11, bueno, yo les digo numeral 1, 2, 3 hasta 20, que son los formatos y cartas que tiene la universidad en su página. Aquí el numeral 11, por ejemplo, ustedes pueden revisar cómo se plantea un ejemplo de cómo se plantea los indicadores y medios de verificación de los dos resultados que van cajón. Ustedes pueden agregar más resultados, depende del objetivo específico o depende del nombre de la tesis. Se puede agregar varios resultados. Como se puede hacer la tesis en forma grupal, los resultados no dependen del número de estudiantes que tiene el grupo, sino depende de la problemática que hay que resolver. Ya teniendo esos resultados, ustedes pueden ya plantear el ajuste de costos y de tiempos. Aquí básicamente se colocan los resultados, se colocan las actividades de todos los resultados para el caso de las personas que están haciendo la tesis en forma grupal, y para el caso de los que están haciendo la tesis en forma individual solo sería plantear los resultados, las actividades de los resultados 1 y 2, que es el de la creación o fortalecimiento de la unidad ejecutora y el diagnóstico de la problemática. Yo siempre recomiendo que por cada resultado tenemos que enumerar por lo menos 15 actividades. Si el resultado es, por ejemplo, promoción y divulgación, bueno, ¿cuáles serían las actividades? Podríamos hablar
del diseño del spot, diseño del sketch o del espacio televisivo, diseño de las mantas, de los afiches, luego repartir esos afiches, y así sucesivamente enumerar todas las actividades de ese resultado. Para cada una de las actividades, en el caso de las personas que hacen la tesis en forma grupal, hay que colocar el número y la descripción de los insumos que se necesita para cada actividad. Para el caso de las personas que hacen la tesis individual, solo sería plantear para cada actividad únicamente para los dos resultados. Los otros resultados, el número y descripción de insumos, se plantea en forma general. El precio unitario por cada insumo, el total. El código presupuestario es aplicable en este caso para las tesis que se trabajan en las municipalidades o en alguna institución gubernamental. Se utilizan el renglón presupuestario del 2013 y el tiempo en que mes se va a ejecutar esa actividad. Después de eso, ustedes copian los mismos resultados y actividades y colocan quién va a ser el responsable para su ejecución. Ustedes como tesistas no ejecutan, solo plantean, solo investigan y en qué mes se va a ejecutar. Aquí tenemos un ejemplo para 3 años, pero si su propuesta se va a ejecutar en 4 o 5 años, hay que agregar más años para este formulario. Después de eso pueden elaborar su presupuesto. El presupuesto es como un resumen o un consolidado del ajuste de costos. Se divide entre presupuesto de inversión, presupuesto de operación. Esto se divide en gastos fijos y gastos variables. Los gastos variables podríamos hablar de compra de papel, que casi no se compra todo el año. Gastos fijos, el pago de personal, que es un gasto para todo el año. Gastos de inversión podría ser la compra de equipo, maquinaria, terrenos. Y lo mismo, si la tesis se va a ejecutar en 4 años o en 5 años, hay que agregar más años. Y si solo es para 2 años, hay que quitar. Se hace un resumen del presupuesto. Hasta el momento ya llevamos como 9 pasos. Vamos a hacer un repaso. El primer paso sería el árbol de problemas. El segundo, el árbol de objetivos. El tercero sería la correlación. Luego tendríamos la proyección. Aquí podríamos ya plantear nuestros resultados, o sea, el árbol de soluciones. Justificación. Luego de la justificación tenemos matriz de la estructura lógica. Yo les había explicado que la matriz se podría hacer después de la proyección, pero hay que plantear los resultados para que esos resultados aparezcan en la matriz de la estructura lógica o matriz del marco lógico. Luego vamos a hacer el ajuste de costos. Ya debemos tener planteados los resultados de la investigación para el ajuste de costos y tiempos. El plan de trabajo, que es copiar básicamente las mismas actividades del ajuste de costos y colocar, resaltar en qué meses se va a ejecutar. Y luego tenemos el presupuesto. Ya llevamos 10 pasos hasta el momento. Con estos 10 pasos ya tendríamos tal vez un 45% de nuestra investigación. Después de esto ya podríamos plantear nuestras técnicas, nuestros instrumentos de investigación, cómo vamos a recolectar los datos. Para eso pueden leer este documento de métodos y técnicas de investigación. Es un documento que subí hace como 2 años y medio.
y si no, pueden ir a la carpeta de libros y nuevos aportes para investigadores. Les he recomendado 7 libros. Tenemos el de investigación social de Sandoval Casilimas, tenemos el de Hernández Sampieri, la 5ª edición, y hasta la 6ª edición pueden adquirir el libro en alguna librería de su conveniencia. Tenemos a González Rey es un libro que habla sobre la investigación cualitativa y su objetividad. Investigación cuantitativa y cualitativa, otro documento. Tenemos otros 3 documentos. La universidad utiliza el manual de la OIMT. En cuanto a las técnicas de investigación, les recomiendo leer las páginas 106 en adelante de este libro de epistemología. Este libro es de Adorno, Epistemología y Ciencias Sociales. Lo pueden buscar en el internet, pero aquí tengo las páginas donde ustedes pueden leer la observación, cómo se hace la observación participante, la observación sistemática, la encuesta, que es una de las técnicas más comunes. Aquí los conocen como métodos, pero en realidad son técnicas de investigación para recolectar los datos. Algunos lo conocen también como instrumentos de investigación. Básicamente la metodología son los métodos, las técnicas y los instrumentos de investigación. La técnica es la encuesta, por ejemplo, pero el instrumento de investigación es la hoja de la encuesta, que es donde se va a guardar la información. La técnica es la entrevista, por ejemplo, pero la grabadora es el instrumento de investigación, es donde se guarda la información. Tenemos ahí la encuesta, la entrevista, discusiones en grupos, es otra técnica de investigación, experimento controlado, estudio de tendencias y estudios longitudinales. Pues hay que leer el documento hasta la página 125. Luego tenemos el documento de Hernández Sampieri, 5ª edición. Es uno de los libros que utilizan los estudiantes de la Universidad de San Carlos. Dependerá un poco de la investigación, si es cuantitativa, si es cualitativa. Es así como uno va escogiendo sus técnicas de investigación. Yo siempre les he recomendado que sea una investigación mixta, porque si ustedes utilizan una encuesta, por ejemplo, y una entrevista, ya es una investigación mixta. Aquí podrían leer la página aquí Hernández Sampieri en la página 217 está planteando cómo se hacen los cuestionarios o cómo se plantean las preguntas para la técnica de la encuesta. Aquí hay otra técnica, escalamiento. Aquí hay otra técnica. De aquí en adelante tenemos más técnicas de investigación cuantitativa, análisis de contenido cuantitativo, observación, pruebas estandarizadas, datos secundarios recolectados por otros investigadores, instrumentos mecánicos o electrónicos, o también yo les he dicho que una investigación puede ser una investigación de campo, o sea, la medición de campo. Si usted va a hacer un inventario forestal, en ese caso la técnica sería medición de campo. Los instrumentos serían, por ejemplo, el GPS, el clinómetro, el ipsómetro. También les recomiendo leer las técnicas de investigación para lo cualitativo. Está en la página 411. Tenemos la observación, tenemos las entrevistas, documentos, registros, materiales y artefactos, ¿sí? Y ahí se les explica cómo se hace cada
o cómo se aplica cada técnica de investigación. En el documento este es de González Rey, tenemos el uso de los instrumentos escritos, aquí tenemos el uso de los instrumentos escritos. Como les decía, que algunos autores los llaman instrumentos, otros métodos y otros técnicas, pero básicamente ya les indiqué cuál es la diferencia entre el instrumento y la técnica de investigación. Métodos y técnicas, este es el libro de Sandoval Casilimas, y también se pueden encontrar algunos métodos o técnicas de investigación. Algunos también lo conocen como estrategias. Tenemos aquí la entrevista, por ejemplo, ¿verdad? O el taller investigativo. Ese también es aplicable para algunos temas de tesis. Iniciación a la práctica de investigación de Achaeranio. Este es el libro que utilizan los estudiantes de la Universidad Rural de Rafael Landívar, perdón. Están las encuestas, la entrevista, escalas, los cuestionarios. También pueden leer ese apartado. Bueno, hay muchos libros y yo les he dejado aquí los links de los libros que están ya cargados en otras páginas. Yo solo dejé ahí nada más el link. Hay que leer bastante para ver qué técnica de investigación debo de utilizar. De preferencia pueden utilizar unas 5 técnicas de investigación, porque hay bastantes. El último documento que hice y que presenté con ustedes, hice una recolección de 28 técnicas de investigación. Hay más, por supuesto, ¿verdad? Yo solo llegué hasta 28 técnicas, pero pueden aplicar 4 o 5 técnicas para su investigación, para que no sea solo encuesta. La mayoría hacen encuestas, realmente tal vez solo eso les enseñaron, o creen que solo con la opinión del público basta. Pues no creo. Ahí sí habría que ver qué tipo de investigación, o si es una investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, o depende de qué carrera. Si es una tesis para derecho, si es una tesis para ingeniería ambiental, para otras ingenierías u otras carreras. Ya teniendo la técnica de investigación, ustedes se van al campo para recolectar la información. Supongamos que ustedes pasaron una encuesta. Aquí les dejo el cálculo del número de boletas que tienen que pasar. Bueno, antes de eso tienen que determinar la población actual. Pueden hacer una encuesta. Si ustedes creen que con una encuesta es suficiente para comprobar las variables del árbol de problemas, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Aquí está la fórmula de Taro y Amane, que está también en mi blog, para calcular o proyectar la población. Pueden buscar la población en el INE 2002, o pueden buscar también la población en el área de salud. Ellos tienen datos actualizados, o podría ser también en CGPlan. Y hay datos también proyectados y podríamos bajarlos en internet. Aquí también les dejo un video para tabular las encuestas automáticamente, o pueden utilizar el SPSS. Ya les di una lección sobre eso, de cómo se analizan los datos. Por favor, no solo respuestas sí y no, porque eso no me dice mayor cosa en mi investigación. Tienen que ser otras respuestas, no solo sí y no. Se van al campo, ustedes recolectan sus datos, tienen que diseñar su boleta de investigación. Aquí en este formulario siempre 11 que está en la página de la universidad,
Aquí se propone, por ejemplo, por lo menos 3 boletas de investigación. Cálculo del número de boletas de investigación: 1 para la variable dependiente, que es la causa principal, para el problema central, y para la variable independiente, que es el efecto. Y pueden utilizar, por ejemplo, una entrevista para comprobar la variable dependiente, una encuesta, por ejemplo, para el problema central, observación para la variable independiente, o podría ser una de esas 3 que ya mencioné para todo esto. Pero se debería de dividir. Luego, después de eso, bueno, ya pueden plantear su marco teórico. Aquí les dejo 4 manuales, 4 resúmenes del manual de APA, que es la tercera edición en inglés, y es la sexta en inglés y la tercera en español. El APA se utiliza especialmente en el marco teórico, pero también se puede utilizar en el planteamiento del problema. Si ustedes citaron algunos datos, tienen que colocar la cita bibliográfica. Hay que leer todo lo que dice el APA. El marco teórico se puede empezar a elaborar desde el inicio hasta el final. No hay ninguna etapa que diga exactamente haga su marco teórico. Se puede ir revisando, retroalimentando o realimentando el marco teórico durante toda la investigación. Luego se pueden ir al desarrollo de resultados para los grupos y desarrollo de resultados para la tesis individual. En este caso sería la problemática y la unidad ejecutora. Aquí hay un documento que hizo el ingeniero Edgar Castillo de la sede 003, donde él plantea de cómo se debe de hacer los resultados, la descripción de cada uno de los resultados. No hay que confundirse. Hay unos resultados después de regresar del trabajo de campo y se presenta o se analizan los resultados de campo propiamente de la tesis general, pero en este caso hay que desarrollar cada uno de los resultados, porque como se puede hacer la tesis individual, se desarrolla cada uno de los resultados. La idea es en los resultados: qué es lo que se va a hacer, dónde se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer, por qué se va a hacer cada una de esas actividades. Es como dejar una guía ya elaborada para alguna municipalidad y ya ellos solo van a ejecutar, ustedes no ejecutan. Aquí les dejo este documento y también hay un video sobre el desarrollo de los resultados. Ahí les estoy explicando cómo se hacen los resultados. Vamos a agregar aquí el otro paso, que es el de plantear la boleta de investigación, boletas o boleta de investigación. El marco teórico. El marco teórico está dividido en aspectos conceptuales y aspectos o marco referencial, pero ustedes pueden agregar aspectos legales, aspectos históricos, aspectos filosóficos. Resultados. En la descripción de los resultados. Descripción de los resultados. Se van al campo para comprobar la hipótesis o para pasar las boletas de investigación o la medición de campo, o depende de la técnica de investigación aplicable para su tesis. En este caso, si se dan cuenta, ya avanzamos con varios anexos: el de la muestra, correlación, proyección, las boletas de investigación, los resultados, presupuesto, matriz de la estructura lógica. En este caso ya avanzamos con el planteamiento del problema, hipótesis, objetivo general, objetivos específicos, justificación,
Esto de la metodología, métodos y técnicas se hace de último, porque no lo podemos hacer al inicio, porque no sabemos ni qué métodos ni qué técnicas vamos a utilizar. El marco teórico se puede hacer desde el inicio hasta el final de la investigación. Solo nos falta la presentación de resultados, conclusiones y recomendaciones. Eso será en la parte 2 del video. La presentación, prólogo e introducción. Lo demás son cuestiones nada más de complemento. Gracias por su atención. Voy a subir otro video después sobre la presentación y análisis de resultados. Es analizar los resultados de campo. Es una de las partes más importantes de la tesis. Gracias.